Estimados usuarios, hoy vamos a aprender a configurar y a crear bases de datos en el sistema contable Sauro. Empezamos. Continuando la instalación del sistema contable por primera vez, se tiene la configuración. Esto solo se hace la primera vez, por si acaso. Entonces vamos a comenzar con la pestaña mantenimiento, configurando la carpeta de respaldos, que por defecto se direcciona al disco C. Entonces nosotros vamos a direccionar a la carpeta que hemos creado previamente en el disco D o en el E, para fuera el caso. Buscamos nuestra carpeta Sauro y la carpeta respaldo, justamente las carpetas que hemos creado previamente, ¿no? De Sauro respaldo. Y de la misma forma vamos a configurar en entorno la carpeta de base de datos. Venimos a escoger igual, vamos a mi PC, al disco D, a la carpeta Sauro, su carpeta datos, seleccionar y vamos a grabar. Esas dos configuraciones se hacen la primera vez nada más, grabar. Entonces ahí estaríamos completando lo que es la instalación. Entonces seguidamente tenemos que crear un usuario para que pueda administrar y crear las bases de datos o empresas. Entonces dentro del programa yo ingreso al botón administrar. En administrar tenemos que crear por lo menos un usuario. Vamos a poner acá nuevo y creamos acá el nombre del usuario que va a manejar el programa, o también podríamos colocar algún usuario genérico. No es necesario colocar el nombre exactamente. Por el nombre puede ir también el nombre de la persona o colocar un puntito si no se sabe específicamente quién va a manejar. Puedo repetir el nombre y el código. En atributos del usuario yo clasifico a este usuario como operador, supervisor, administrador. Un administrador puede hacer todas las configuraciones, un supervisor tiene algunas restricciones y un operador todavía tiene mucho más restricciones, no puede configurar nada. Como es la primera vez que vamos a usar y necesitamos usar todo, vamos a clasificar a nuestro usuario como administrador y habilitar todas las opciones y los módulos de igual forma. Marcamos todos los módulos que tiene el sistema contable. Y en este caso, para otros usuarios que vayamos a crear posteriormente, ya se le puede dar distintas restricciones, como ser un operador, como darle menos permisos en estas opciones o darles menos acceso a los módulos, ¿no?, que tiene el programa. Se le puede quitar ciertos módulos, ¿no? Eso ya en la configuración de más usuarios. En este usuario, para empezar, habilitamos todo y grabamos. Yo voy a tener un usuario acá con el que al salir del programa de la configuración inicial voy a salir. Entonces al volver a entrar ya voy a tener esta pantallita de ingreso al programa, ¿no? En esta pantalla de ingreso yo voy a poder escoger a mi usuario. Ahí tengo el que acabo de crear. Entonces en mi usuario igual yo la creé sin contraseña, entonces lo dejamos en blanco. En empresa, o sea, antes de ingresar nos tenemos que fijar a qué empresa estamos ingresando, ¿no? Generalmente esto va a estar en blanco. Esta listita es una lista rápida y se puede ir limpiando, actualizando con un clic derecho y borrar la lista rápida, ¿no? Aquí no hay historial. Lo que vamos a hacer es crear nuestra nueva base de datos. Vamos al manejador de datos de empresas, que es el segundo botón al lado de esta barra, manejador, y acá nosotros vamos a tener nuestra carpeta principal, que es datos, y debajo de datos nosotros vamos a ir creando nuestras distintas empresas o bases de datos. Entonces para yo crear una debajo de datos me posiciono acá en la principal, vengo a crear, vamos a nombrar nuestra nueva carpeta. Por decir, yo puedo crear una carpeta prueba. Así. Aceptar. Entonces ya tengo aquí todas mis empresas, ya he creado.
Yo puedo, dentro de las opciones de mis carpetas creadas, puedo eliminar carpetas, bases de datos, pero antes fijándome qué tengo dentro, ¿no? Es importante verificar qué voy a eliminar. Después puedo cambiar el nombre, es decir, renombrar estas carpetas que hemos creado. Apretamos esto y lo podemos renombrar, ¿no? Y por última opción tenemos duplicar las carpetas. O sea, yo puedo crear una copia de esta base de datos, hago clic y me genera una copia. En la copia puedo hacer distintas modificaciones o aplicar a otro tipo de empresas, ¿no? Y la original se va a quedar intacta. Entonces, para eso es la aplicación. Y ya saben, crear carpetas. Bueno, ahora vamos a elegir la que vamos a utilizar. La que acabamos de crear, seleccionamos y nos fijamos a cuál estamos ingresando. Ahora sí, una vez verificado eso, ingresa a programa y vamos a tener la configuración de esta nueva base de datos. Nos aparece la pantalla de configuración en la que nosotros ya vamos a configurar los datos de la empresa que acabamos de crear, de prueba en este caso. Entonces, para mí, mi prueba puede tener una razón social acá del mismo tipo, prueba. Si el nombre es largo, lo puedo dividir en 2 líneas, para eso es esto. Si esta es una empresa unipersonal, puede tener aquí su nombre comercial y la razón social sería el dueño, ¿no? Así. Bueno, ahora vamos a poner los datos de dirección, teléfono, ciudad y NID. Eso es importante. Esos datos van a aparecer en el membrete de todos nuestros estados financieros. Continuamos con la configuración de gestión y periodos, que es importante definir qué gestión vamos a manejar. Entonces acá tenemos la gestión por defecto 2023, pero el programa es ilimitado, me permite manejar gestiones ilimitadas. Entonces yo puedo retroceder, por ejemplo, aquí quiero armar mis estados del 2022. Coloco el inicio, defino el periodo fiscal, es importante, mantengo ilimitado para que yo pueda continuar varias gestiones, no solo la 22, sino las que le sigan, ¿no? Por ejemplo, 23, 24. Bueno, ahora vamos a ir a la tercera configuración acá, cerrado a fecha. El cerrado a fecha siempre tiene que indicar la fecha del periodo anterior al inicio. Entonces vamos a indicar una fecha anterior al inicio, que sería el 31 de diciembre del 2021. Estamos indicando acá que a partir de esta fecha nuestra base de datos está abierta para ingresar datos, transacciones. Yo no lo puedo cerrar en la misma gestión porque todo va a estar. Con esas 2 configuraciones ya podemos comenzar. Esto es lo básico. Mantenemos lo que tenemos habilitado acá y en un curso posterior vamos a ver algunas otras propiedades que se pueden aplicar al sistema, pero que ya son de uso más específico, ¿no? En cuanto a la información y grabar. Y vamos a comenzar ya con nuestra nueva base de datos. En una próxima clase vamos a empezar con todos los módulos. Muchas gracias.